Buenos días, damas y caballeros, autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, presentes en este audio. Y nos acompaña la licenciada, la doctora Estela Álvarez, que es la secretaria del Departamento de Ciencias Naturales. Gracias por estar con nosotros. Participantes también del quinto Congreso FACIT 2024, que nos acompañan mediante la transmisión en vivo vía Zoom. Participantes que nos acompañan de forma presencial en esta actividad que se desarrolla en el Paraninfo de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, en la sede central, en esta quinta edición de este congreso. Sean todos bienvenidos. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a través de la Facultad de Ciencias Básicas y la Facultad de Tecnología, les da la más cordial bienvenida a la presentación de la investigación titulada Calidad del agua y contaminación por mercurio en la microcuenca Río Calderas, aporte de la MAPE de Oro en el Corpus Choluteca, impartida por el máster Rodrigo Alejandro Palacios, de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de nuestro país. Antes de dar inicio, recordamos a los participantes tener presente las siguientes indicaciones. La ronda de preguntas y respuestas será al final de esta actividad. El moderador, en este caso, ¿verdad? Vamos a pasar el micrófono para ver qué preguntas tienen ustedes, ¿verdad? Y aquí el máster Rodrigo puede responderlas. Y para los participantes en la modalidad virtual pueden utilizar el chat de Zoom. A continuación, les leeré de manera breve el currículum o la hoja de vida del máster Rodrigo, ¿verdad? Ya que es bastante extensa y muy enriquecedora, pero por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Vamos a leer algunos aspectos importantes de la hoja de vida de ellos. Ok. Rodrigo Alejandro Palacios es máster en recursos hídricos con orientación en hidrogeología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También es licenciado en Ciencias Naturales por la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Y actualmente es pasante de Ingeniería en Gestión de Ambiente y Desarrollo del Centro Universitario Tecnológico. Algunas experiencias laborales de muchas que tiene él. Actualmente es especialista en el proyecto Planet Gold de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, CERNA, especialista en minería artesanal y en pequeña escala, del proyecto Planet Gold ejecutado por CERNA e implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. También, ¿verdad? Es especialista en acción climática en Impact Hub de Tegucigalpa. Es el encargado de la implementación de iniciativa Catalyst 1.5 grados centígrados en Tegucigalpa, Honduras. Y también, ¿verdad? Es facilitador para la realización de procesos de consulta a mineros en el Corpus Choluteca, Quimistán, Santa Bárbara y Agua Fría, Mineral El Paraíso, para la formulación de product de Comunidades por la Paz. Esto es en el PNUD, ONU Mujeres, CERNA y creo que es algo de geología, ¿verdad? Ok. Eso es respecto a su experiencia laboral. También tiene algunas investigaciones, ¿verdad? Una de las que podemos mencionar aquí es la calidad de agua y contaminación por mercurio en la microcuenca Río Calderas. Aportes de la MAPE de Oro en el Corpus Choluteca. Investigación desarrollada como tesis de maestría en recursos hídricos con orientación en hidrogeología, presentada el 29 de enero de este mismo año. También tiene una investigación que lleva por nombre Consulta a entidades de gobierno sobre la aplicación de buenas prácticas que impulsan políticas públicas para la gestión integral de recurso hídrico en Honduras, presentada en enero de 2023. También hay algunos cursos, participaciones en eventos académicos y conferencias, como por ejemplo la Conferencia Internacional de Ciencia y Tecnología,
el cual fue ganador del mejor póster impreso en la categoría de Ingeniería y Tecnología mayo de este año. También ha participado en conferencias sobre calidad de agua y contaminación por mercurio en la microcuenca Río Calderas, en el marco del proyecto educativo Cátedra de la Tierra, doctor Gonzalo Cruz Calderón, por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en abril de este año. También ha sido conferencista sobre calidad de agua y contaminación por mercurio en microcuencas Río Calderas, en el espacio formativo de Química Ambiental, en Maestría en Ciencias Naturales con orientación en Química por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en marzo de este año. Sin más preámbulo y conociendo todo este currículum y hoja de vida enriquecedor, le doy la palabra al máster Rodrigo Palacios. Un aplauso. Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo Palacios y el día de hoy les voy a presentar una investigación titulada como Calidad del agua y contaminación por mercurio de la microcuenca Río Calderas, aportes de la minería artesanal y en pequeña escala, por sus siglas MAPE, de oro en el municipio de Corpus, departamento de Choluteca. Bien, durante esta presentación voy a detallarles ahorita cómo la vamos a analizar. Si hay cualquier pregunta que quieran hacer, si hay cualquier pregunta que quieran hacer durante la presentación, igual pueden levantar la mano si alguno está claro o se puede dejar para el final. Primero vamos a abordar la descripción del problema, luego justificación de investigación, después límites de la investigación, seguido de objetivos, después metodología de investigación, una descripción del medio, resultados, discusión de resultados, conclusiones y por último recomendaciones. Primero, para que podamos entender bien el problema, el mercurio elemental es un metal que es líquido a temperatura ambiente, de un color gris o un plateado bastante brillante y tiene dos características que son súper importantes. Primero, es biomagnificable. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de las cadenas tróficas se puede ir pasando la concentración que tiene un organismo a otro y también es bioacumulable. Eso significa que el mercurio que ingresa a través de una de las familias químicas que éste tiene en un ser vivo se va a acumular durante toda la vida, a no ser que éste reciba un tratamiento. Tomando en consideración esas dos características de bioacumulable y biomagnificable a través de cadenas tróficas, es considerado uno de los 10 químicos de preocupación a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud en el año 2020. Y este tiene un uso muy importante en la minería artesanal y en pequeña escala de oro en la etapa del beneficiado. También de acuerdo a estimaciones que hay por parte de Mi Ambiente o la actual Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y el Instituto Hondureño de Geología y Minas, INGEOMIN, en la región sur oriental de Honduras se utiliza anualmente para la etapa de beneficiado o para poder obtener el oro que se encuentra dentro de la brosa que sale de una mina, 8.20 toneladas. Si comparamos eso con algún animal conocido, por ejemplo, es equivale al peso de un elefante en edad adulta. Eso se utiliza año con año solamente en esa región suroriental. También esa investigación va a brindar insumos para que se pueda cumplir el convenio de Minamata del Mercurio para Honduras. El convenio de Minamata de Mercurio es un convenio vinculante para nuestro país que fue ratificado en el año 2017 y que al ser ratificado por nuestro país, insta a que tienen que haber acciones para poder reducir y eliminar cuando sea posible el uso de mercurio en diversos sectores, entre esos sectores la minería artesanal en pequeña escala de oro. También las actividades que están presentes en la cadena de valor del oro, que esto abarca desde la parte donde se extrae el material hasta que después se beneficia, muy similar a cuando se habla de un beneficiado de oro, son la principal actividad económica que se lleva a cabo en el municipio del Corpus. Y también las fuentes de agua superficial son utilizadas para la ingesta de agua por el ganado
y también son utilizadas para la misma operación de minería artesanal. Además, estas fuentes, que no solamente son superficiales, sino subterráneas, se utilizan para actividades del hogar. Como justificación también es necesario poder conocer cuáles son los niveles de contaminación que generan estas actividades de minería artesanal con el fin que se pueda optimizar el sector. Ese sector no se puede parar su operación, no se puede limitar a que las personas trabajen en él, porque a nivel de país representa en muchos municipios y en muchas comunidades la principal fuente de ingresos, y esto apoya a que puedan tener una correcta seguridad alimentaria. Entonces, lo correcto de hacer es optimizar el sector, también para que no puedan existir impactos que sean tan significativos en seres humanos, en la biota y a nivel general en los ecosistemas. Y por último, también es necesario que se pueda conocer cómo es la química del agua en esa zona y también qué interacción hay con la parte microbiológica, con el fin que esas fuentes se puedan utilizar a futuro cuando tengan un debido tratamiento para el consumo humano. Y bien, antes que entremos a discutir la investigación como tal, como la minería puede no ser, o la minería artesanal puede no ser tan conocida para todos, voy a darles un breve panorama para que se pueda comprender mejor este sector. La fotografía que se puede observar por aquí es una fotografía de la mina Cuculmeca en el municipio del Corpus, en Choluteca. El convenio de Minamata al que les mencionaba, específicamente para el sector minero, habla en dos apartados de su convenio. Primero en el artículo 7 y luego en el anexo C. Nos habla que tienen que haber medidas para poder eliminar la amalgamación del mineral en bruto. Cuando estamos hablando de una amalgama, nos estamos refiriendo a la aleación, a la unión que puede haber entre dos o más metales. En ese sentido, cuando se lleva a cabo en unos molinos artesanales que se llaman rastras, el proceso de molienda, los mineros van adicionando el material que sale de la mina, van adicionando agua, pero también para poder capturar ese oro que se encuentra asociado con la brosa y con otros metales en la mina, tienen que utilizar mercurio. Cuando digo tienen que utilizar mercurio es porque es la práctica más común que hacen. Por ejemplo, en el Corpus se utiliza mercurio desde la llegada de los españoles, pero eso no quiere decir que las técnicas para beneficiado o las técnicas para poder recuperar el oro se limitan únicamente a eso. Entonces, ese convenio lo que está buscando es que se puede eliminar esa práctica de amalgamación de mineral en bruto, que tampoco cuando ya se obtiene una amalgama muy similar a cuando los odontólogos años atrás hacían una amalgama que la quemaban y la ponían en caries, similar a esa práctica, hay una práctica que se llama quema de amalgama expuesta, que consiste en que una vez que la amalgama, como pueden ver en la figura de la derecha, una vez que la amalgama ya se ha recuperado a través del uso de un soplete, calientan esa amalgama hasta que la funden y se evapora el mercurio. Si se fijan por aquí, no hay ningún tipo de protección para esta persona, no hay equipo de protección personal, ni hay tampoco ningún dispositivo que se utilice para poder capturar ese mercurio que se está volatilizando. También este convenio busca que se evite esa quema de amalgama en zonas residenciales, ya que comúnmente se hacen los fogones de las casas. Y por último, que no pueda haber lixiviación de las colas utilizando cianuro de sodio, ya que según lo que permite el convenio, se pueden lixiviar las colas con productos químicos como el cianuro, pero hay que eliminar el mercurio que está contenido en ellas primero. Entonces, esto es el convenio de Minamata de mercurio. Ahora, ¿cuáles son los procesos más importantes en la cadena de valor del oro, específicamente para el municipio del Corpus? Primero tenemos la etapa de extracción, que es donde los mineros sacan de la mina el material. En el caso de Corpus son túneles subterráneos, pero antes de que puedan sacar ese material de la mina, tienen que remover toda la cobertura forestal que está en la zona y tienen que hacer voladuras para que el material pueda ser un poco más dúctil o más maleable o más fácil de poder transportarlo y sacarlo de adentro de la mina. Después viene un proceso de acarreo, luego viene el beneficiado en las rastras, que ya se la puede enseñar, que es el molino artesanal. Después tenemos la quema expuesta de la amalgama, como la figura que les mostraba anteriormente. Y por último tenemos el beneficiado de las colas o de los relaves mineros en patios de lixiviación. Les voy a explicar por qué ocurre este último proceso. Bien, si hablamos del esquema minero que hay a nivel del Corpus, en Honduras tenemos dos tipos de minería. Está la minería metálica y la minería no metálica.
En el caso de la minería metálica tenemos la minería de oro, que se divide en minería artesanal, que es cuando los mineros utilizan únicamente un pico y una pala para poder sacar material. O sea, no pueden utilizar ningún medio que sea mecánico, solamente manuales. Y cuando hablamos de una pequeña minería, quiere decir que los mineros ya utilizan medios que son mecánicos, ya como por ejemplo retroexcavadoras, rotamartillos, y también ya utilizan productos químicos. Entonces, es una caracterización general de la minería en Honduras. El corpus, contrario a como se cree, muchas veces se habla que tenemos minería ilegal. Minería ilegal es cuando el Estado de Honduras ha prohibido que haya minería en una zona. Cuando hay minería en una zona que es reconocida por el Estado de Honduras, pero que no cuentan con un derecho minero para poder llevar a cabo la actividad o que no cuentan con una licencia ambiental para poder llevar a cabo la parte de extracción o el beneficiado, es una actividad informal. En ese sentido, en el año 2014 ocurrió un accidente en el Corpus donde murieron soterrados mineros y en consecuencia de eso el gobierno anterior otorgó un PCM o un acuerdo ejecutivo que le faculta a los pobladores del Corpus realizar actividades extractivas en la mina Cuculmeca. En ese sentido, el Corpus tiene una actividad informal, más no es ilegal. Y en cuanto a los derechos mineros, porque por ahí van a estar escuchando que se habla de INGEOMIN y de Secretaría de Ambiente. El INGEOMIN, Instituto Hondureño de Geología y Minas, da un permiso que se llama permiso de pequeña minería. Los permisos que son de minería artesanal, quien nos brinda es la alcaldía municipal de los municipios, ya sea para metálica, como por ejemplo el oro, y también para pequeña minería que es no metálica. Y al final, la parte de licenciamiento ambiental para poder llevar a cabo esa actividad y reducir todos los impactos asociados, porque cualquier actividad que nosotros desarrollamos siempre va a tener un impacto ambiental, siempre vamos a estar generando un cambio en la calidad ambiental, ya sea de aire, agua o suelo. Entonces, para poder contrarrestar esto o para poder mitigar esto, se obtienen licencias ambientales. Esas licencias ambientales, en el caso de la categoría que corresponde para esa actividad, que es categoría 3 o categoría 4, quien la da es Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Aquí se puede ver la mina Cuculmeca, que es donde se lleva a cabo la extracción, que son túneles subterráneos o socavones. Y ahora les voy a mostrar, para poder terminar con este contexto minero, para que se comprenda bien la presentación, el molino artesanal. Este molino artesanal, como ustedes podrán ver, es una especie de pila o se puede ver como una piscina redonda y tiene una estructura en forma de T o también podemos ver estructuras en forma de cruz. Esas estructuras tienen cadenas que están amarradas a ellas y a través de esas cadenas que están amarradas hay piedras de río que están perforadas por rotamartillo y tienen la cadena que las está cruzando. Al final, esa estructura, que es un molino, es impulsado por un motor, ya sea de motocicleta, de carro o de un camión. Y el material que se va adicionando aquí, lo que hace es irlo triturando. A medida que se va triturando, se va añadiendo agua para el proceso de molienda, pero también se va adicionando el mercurio. Las cantidades de mercurio que se utilizan a nivel de Honduras son cantidades, en el caso de minería artesanal, bien arbitrarias. Eso quiere decir que de zona a zona puede cambiar. Por ejemplo, si aquí ellos muelen una tonelada, que son aproximadamente 20 sacos, puede que utilicen 1 libra, o puede que usen 2, o puede que usen menos o más. Entonces son cantidades bastante arbitrarias y son cantidades que dependen de la experiencia que ellos tienen en el sitio donde han extraído el material y la experiencia de recuperación. Les voy a poner el video para que miren brevemente cómo funciona esa rastra. Si se fijan por ahí, empieza a rotar las piedras, es impulsado por un motor, y el material se va triturando o se va moliendo hasta el punto que va a quedar con una textura como agua con chocolate o como leche con chocolate. Algo muy similar a la estructura que queda. Entonces, al final, ellos tienen que recuperar el oro que está ahí. ¿Y cómo lo recuperan? Realizando un quemado de la amalgama. Aquí se puede observar un esquema completo de dónde está una rastra y dónde están las lagunas de descarga. Quiero que recuerden bien esas dos palabras, rastra y laguna de descarga, porque son palabras que vamos a utilizar bastante durante la presentación.
Por ejemplo, en el primer círculo que aparece ahí, el círculo color azul, ahí se puede ver la rastra que les había mostrado inicialmente. Luego, los dos círculos color rojo que van a aparecer, esos dos círculos representan lagunas de descarga. Si se fijan, son similares a pozas o a piscinas pequeñas, hay de todos los tamaños, que tienen la característica de que son excavadas. No son estructuras ingenieriles, ni tampoco tienen ningún tipo de geomembrana para evitar que se infiltre el material hacia el suelo o hacia las aguas subterráneas. Y al final van a ver unos sacos que están por ahí. Esos sacos que se observan por aquí son sacos que contienen el material que se ha beneficiado en este molino o el material que se ha molido en este molino, pero debido a que el mercurio no puede atrapar todo el oro que tiene el material que sacan de la mina, al final ellos guardan ese material que ya se encuentra amalgamado para utilizar otros productos químicos y recuperar el remanente de oro que hay por ahí. Y ya para terminar con este breve contexto minero, les voy a mostrar cuál es la importancia de estar estudiando este tema. En la figura de la derecha se puede observar el mercurio. Primero se puede observar cómo se hace un vertido y no podemos observar básicamente nada de la volatilización del mercurio. Cuando se hace un cambio de luz, ahí se puede observar que el mercurio ya se empieza a volatilizar a temperatura ambiente. Eso mismo es lo que ocurre cuando se quiebra un termómetro, y la familia a la cual nos exponemos cuando esto pasa y cuando también los mineros adicionan el mercurio en el proceso de molienda es al mercurio elemental. Entonces, en esto radica la importancia de que podamos estar hablando de ese tema el día de hoy. Aquí están las lagunas de descarga que les estaba mencionando. Aquí están los sacos con el material que ya fue beneficiado. Y aquí también hay otra mala práctica ambiental, según el convenio de Minamata sobre mercurio, y es el beneficiado de colas sin haber retirado el mercurio primero. Ahora sí, pasamos ya específicamente a la presentación de la investigación. Primero, límites de la investigación. Esta investigación se llevó a cabo en el municipio del Corpus, departamento de Choluteca, tomando como muestra 5 aldeas. Si se fijan por aquí en ese mapa que presento, al final dice Santana de Ushuaia. Santana de Ushuaia no es un municipio del Corpus, sino que no es una aldea del Corpus, perdón, sino que corresponde a un municipio del departamento de Choluteca, pero abarca la colita de la cuenca o la parte donde se encuentra el punto de descarga de esa cuenca o el parteaguas. Temporalmente, esta investigación se llevó a cabo durante el año 2022, tanto en época seca como en época lluviosa, y se realizaron muestreos en sedimentos y también en agua. Cuando hablamos de sedimentos o agua, le llamamos matriz o compartimientos ambientales. También se hizo análisis de otros metales traza. Cuando hablamos de un metal traza, es muy similar que ustedes vayan a escuchar que se refiere a metales traza o metales pesados, que son aquellos que se encuentran en concentraciones que son muy, pero muy bajas, pero tienen esa característica de poder acumularse en el cuerpo humano o también en el cuerpo de los animales, donde cabemos nosotros. Los recursos de esta investigación fue financiada por el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca de Dinamarca. También tuvo financiamiento del proyecto Planet Gold Honduras de la Serna y también financiamiento del Centro Experimental de Innovación del Recurso Hídrico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cuál es el objetivo general de esta investigación? Poder demostrar el impacto de la contaminación por mercurio de la minería artesanal y en pequeña escala, o sea, mape de oro, en agua y en sedimentos de río en la microcuenca Río Calderas, en el municipio del Corpus, Choluteca. Objetivos específicos: determinar cuáles son los aportes de mercurio total provenientes de la mape de oro en cuerpos de agua superficial, subterránea y sedimentos de la microcuenca Río Calderas. Y como segundo objetivo específico, evaluar el estado de calidad del agua en función de su idoneidad para consumo y uso humano y la preservación de ecosistemas, utilizando parámetros estandarizados y normativas vigentes con el propósito de generar recomendaciones
que estén basadas en evidencia científica para la toma de decisiones a nivel de gobierno local y gobierno central de Honduras. ¿Cuál es la metodología de investigación? Esta es una investigación del tipo mixta, ya que se abordó la parte cuantitativa, o sea, poder conocer concentraciones, pero también la parte cualitativa, poder relacionar espacialmente esas concentraciones, de dónde vienen y de qué sitios específicamente, cuál es el proceso de transporte que puede ocurrir. En ese sentido, se triangulan los resultados de la parte espacial y de las concentraciones para poder realizar la descripción. También esta investigación buscó caracterizar la calidad de fuentes de agua que sean subterráneas o superficiales en relación con parámetros físico-químicos y ver si realmente se pueden utilizar para el consumo y uso humano. ¿Cómo fue la metodología para la selección de sitios de muestreo? Bien, para poder estudiar esto, tuve que definir cuáles eran los sitios de muestreo que iba a tomar, que no podían ser sitios aleatorios, tenía que cumplir con ciertos requisitos. Y para eso, primero partir de una revisión, para el caso de agua, de una revisión de información bibliográfica y geoespacial, giras de reconocimiento de fuentes de agua superficial, también un censo de fuentes de agua subterránea. Luego de eso, establecí criterios para poder seleccionar sitios de muestreo y al final seleccioné específicamente qué sitios de muestreo eran los que iba a tomar. Muy similar a ello, en la matriz de sedimento, hice giras de reconocimiento, establecí criterios para selección de muestreo, hice también un censo de las rastras, o sea, esos molinos artesanales, y de las lagunas de descarga a nivel de todo el municipio del Corpus, o en la mayor parte de aldeas de él, para que al final pudiera determinar cuáles eran los sitios de muestreo que iba a tomar. En cuanto a los criterios específicos para esa selección de sitios de muestreo, en el caso de agua tomé fuentes subterráneas, o sea, pozos que se encontraban operativos, ya sean pozos perforados o pozos malacates, que son conocidos como pozos artesanales también, y o pozos que tuvieran un potencial para ser utilizados para uso humano y animal, pozos también donde descargaban las rastras, a donde se generaba un vertido al final, ríos donde había descarga directa de las rastras y lagunas de estas, ríos utilizados para pobladores, para actividades domésticas y consumo de ganado, y también supuestos de transporte de mercurio. Cuando hablamos de un supuesto, esto quiere decir pensar cómo puede estarse dando el transporte del mercurio a nivel del río. Entonces el supuesto ahí era que era por proceso de escorrentía superficial. Cuando cae la precipitación o cae la lluvia, existe un arrastre. Entonces ese arrastre es básicamente la escorrentía superficial que va desde cuenca alta hasta cuenca baja. Para el caso de sedimentos son consideraciones muy similares. Y en los sedimentos no solamente se tomaron sedimentos que eran de río, sino sedimentos propiamente de las lagunas, donde se realizó la descarga de estas rastras durante el proceso operativo. Ahora, aquí podemos ver en la metodología para el muestreo las fuentes de agua superficial. El muestreo se llevó a cabo tanto en época seca como en época lluviosa. En época seca se muestrearon 6 fuentes de agua superficial y 9 fuentes de agua subterránea, teniendo un N de 15 o una cantidad total de 15. Para época lluviosa, 6 fuentes de agua superficial y 8 fuentes de agua subterránea, teniendo un N igual a 14. En las fotografías que se observan por acá, son fotografías, en el caso de la izquierda, una toma de muestra en una presa que se elaboró o se construyó para poder retener sedimentos que vienen desde la parte de la cuenca alta, y en la figura de la derecha se puede observar cómo estoy tomando una muestra en un manantial, que un manantial es una fuente de agua que se puede ver superficialmente, pero que el origen de esa agua es subterránea. Para el caso de las muestras de sedimentos de río y lagunas de descarga, también se hizo en época seca y en época lluviosa. ¿Cuál es el objetivo de poder tomar muestras en época seca y lluviosa? Realizar un contraste de las concentraciones que hay entre ambas épocas y poder ver qué es lo que está originando fluctuaciones o cambios en estas concentraciones. Para el caso de época seca se tomaron 9 muestras en río, 3 en lagunas de descarga con un N de 12,
y para época lluviosa 7 muestras en río y 4 en laguna de descarga con un N igual a 11. Igual ahí se pueden observar fotografías donde se están tomando las muestras tanto en una presa para retención de sedimentos con un aparato que se llama draga, que la draga es similar a lo que contiene un tractor en la parte del frente, que la draga se deja caer y cuando se deja caer se cierra de un solo, luego se levanta y al levantarla va el material del río. Y aquí estoy utilizando algo que se llama núcleo o core, que de la misma forma se usa para poder tomar muestras. Respecto a la toma de muestras, esto depende bastante de cómo está compuesto el sustrato, porque las muestras que están de sedimentos en ríos, por ejemplo, no van a tener el mismo procedimiento para tomar muestras que lo que se puede utilizar en una laguna de descarga para arrastre. Y en ese sentido también es importante conocer la composición que tiene el material que uno quiere muestrear, si son limos, si son arcillas o si son arenas, o si es una mezcla de todo esto, porque esto va a determinarme a mí si voy a utilizar un núcleo, o si voy a utilizar una pala, o si voy a utilizar una draga. En ese sentido es muy importante primero poder conocer la zona y esas giras de campo de reconocimiento de la zona me van a permitir a mí generar un protocolo de muestreo donde yo voy a determinar cuáles van a ser las técnicas para muestreo que voy a utilizar. Aquí se puede observar un mapa con unos puntitos. Todos esos puntitos, en el caso de los puntitos azules, son puntos de sitios donde se tomaron muestras de agua. Los puntos que tienen rojo y negro son sitios de sedimento y también los sitios al final que tienen solamente rojo son sitios donde se tomaron muestras de sedimento y agua. Les voy a mostrar más adelante una fotografía para que podamos entender cómo está dispuesta espacialmente esta microcuenca para que tenga sentido los resultados que vamos a ver al final. Ok, aquí podemos observar dos imágenes. La imagen de la izquierda podemos ver el área en estudio, que es la microcuenca Río Calderas. Entonces aquí tenemos un río principal, que es el que se mira un poquito más grueso, que es el río Calderas, y podemos observar un río a la izquierda que se llama río San Pile y otro que está por acá a la derecha que es el río San Juan. Entonces, a lo largo de toda esta cuenca se llevan a cabo las actividades del beneficiado, o sea, la recuperación del oro utilizando mercurio. Pero los sitios de extracción están supeditados más que todo a la parte de la cuenca alta, como por aquí donde tengo el puntero, está ubicada la mina Cuculmeca. Ahora, miremos la imagen que tenemos aquí a la derecha. En este mapa, que se pueden ver, los colores, primero el color rojo, todo este color rojo representa la parte alta de la cuenca. Esto es parte alta. Luego aquí vamos a pasar a la parte media de la cuenca con un amarillito, tenemos un color verde. Y de ahí empezamos a ir a la parte baja donde está un color como celeste, también hay retazos de color verde. Entonces, en este punto, aquí específicamente ya es otro municipio llamado Santana de Ushuaia. De aquí hacia arriba, todo esto es el corpus. Entonces, la lógica de esto es que las actividades extractivas empiecen en la parte de la cuenca alta y el beneficio va desde la parte de la cuenca alta hacia abajo. Esto nos genera la idea que si el río fluye desde la parte alta de la cuenca hacia abajo, puede existir transporte de mercurio. Aquí se puede ver un mapa que es de la hidrogeología de la zona o de las aguas subterráneas. Y miremos la lógica de esto. También para poder tomar las muestras, para poder definir cuáles eran los sitios más idóneos para hacer ese muestreo, se hizo un censo de fuentes de agua subterránea. Entonces, en ese censo se pudieron identificar principalmente 3 tipos de fuentes: pozos perforados, manantiales y pozos malacates, que los pozos malacates son pozos que pueden tener formas irregulares, usualmente son cuadrados, pueden ser tubulares también, y utilizan una bomba. La diferencia entre un pozo perforado y un pozo malacate es que en el perforado se hace una perforación como tal y en el malacate no, sino que se excava. Por eso también los pozos malacates se conocen como pozos excavados.
¿Qué hallazgo pude tener yo con ese censo de aguas subterráneas? Primero, pude identificar que el agua que se utiliza para el proceso de molienda se recicla hacia un pozo Malacate en una de las aldeas para volver a utilizarlo nuevamente. Eso me da la idea a mí de que si el agua se está reciclando y esa agua contiene mercurio, esa agua está llegando a los reservorios de agua subterránea o a los acuíferos y a partir de ahí empieza a tener movilidad. Y también se puede evidenciar que había construcción de lagunas de descarga que están próximas a pozos perforados y pozos Malacate. Aquí dejé un esquema para que se pueda ver cómo opera la actividad beneficiaria. En la primera imagen se puede ver, pensemos que más arriba de esto, o en la parte alta de ese terreno, había un molino. Después ese molino descarga en esta laguna que está por acá, laguna número 2. Después seguimos a la laguna número 3, que es llenada cuando esta laguna de aquí ya ha alcanzado su máxima capacidad volumétrica. Y de ahí pasamos al final. Este terreno específicamente no tiene conexión con un río, ni con una quebrada, ni con ningún cuerpo de agua superficial. Entonces, ¿qué sucede con el agua? El agua tiene que ir a descargar a algún punto. ¿Dónde descargan esta propiedad? Descargan directamente a este pozo que está por aquí y luego a través de una bomba se vuelve a reciclar o a reutilizar para la operación del molino. Y bien, específicamente en el apartado ya de resultados de la investigación, yo tuve que desarrollar un censo de esas rastras y esas lagunas de descarga. El censo me permitió a mí poder determinar cuáles eran los sitios que iba a utilizar para el muestreo. ¿Qué es lo más interesante de estos resultados? Bien, si observan por aquí en la tabla, existen 46 rastras que fueron censadas en 2 aldeas. Tomé para este estudio 5 aldeas, pero de esas 5 aldeas solamente 2 de ellas tenían rastras. Ahora, si tenemos 46 rastras, deberían de haber 46 lagunas de descarga, pero eso no es así. Al final determiné que habían solamente 36 lagunas de descarga. ¿Qué lógica me da eso? Que al final se están haciendo descargas en cuerpos de agua subterránea o cuerpos de agua superficial, o que se puede utilizar una misma laguna para que descarguen múltiples rastras. El problema con esto es que al no tener diseños ingenieriles y no tener una permeabilización del medio, esto fomenta que se pueda eh, infiltrar el agua que está contaminada hacia el agua subterránea. También este censo de rastras y de lagunas de descarga me apoyó a comprender que el esquema que se utiliza a nivel de municipio es un esquema artesanal. Entonces, al ser un esquema artesanal, podemos encontrar múltiples oportunidades de mejora para poder optimizar la actividad. Y aquí, como les estaba mostrando, en la imagen de la izquierda se puede observar una rastra que está operativa. Ahí se puede observar cómo se está moviendo el agua. Y en la de la derecha se puede ver una laguna de descarga a la izquierda, otra a la derecha, y tenemos por acá la rastra. Este esquema que ustedes pueden ver aquí en estas 2 imágenes es el esquema típico que van a encontrar a nivel de todo el municipio y también en la mayor parte de municipios donde se llevan a cabo las actividades de la MAPE de oro, ya que en la mayor parte de los municipios se utiliza el mercurio para poder recuperar el oro que está asociado a ese material. Ahora, ojo, y algo que también quisiera que recuerden. Cuando estamos hablando de este tipo de minería, es minería subterránea, o sea, son túneles que están subterráneos. La minería, por ejemplo, que se lleva a cabo en departamentos como Lancho, en Guayape específicamente, que es oro que es extraído del río, eso se llama oro aluvial o oro eluvial, que es oro que ha sido arrastrado de una formación geológica y se ha depositado en ese sitio. En ese tipo de minería no se utiliza actualmente mercurio porque ya podemos encontrarlo como pepitas de oro, pero el oro que sale de aquí no es oro que está en forma de pepitas, sino que son partículas o son pedacitos muy, muy pequeños que a simple vista no se pueden observar. Entonces el mercurio, ¿qué es lo que hace? El mercurio
lo amalgama a él, lo une con él, y así al final se quema el mercurio y se puede obtener una pieza final libre de oro. En el apartado de resultados, primero vamos a abordar sedimentos y después vamos a abordar agua. Es bastante útil que se utilicen estas tablas utilizando una categorización en forma de semáforo, porque podemos observar los colores rojos inmediatamente me indican a mí una alerta. Ahora, ¿dónde aparecieron las concentraciones más altas de todo? Bien, las concentraciones más altas son las que se pueden ver por aquí al final en las lagunas de descarga de Rastra. ¿Por qué? Porque al final lo que el molino está descargando se deposita en un solo lugar. Entonces ahí puede haber infiltración a aguas subterráneas, pero el mercurio va a quedar concentrado ahí. Entonces las concentraciones, por ejemplo, la mayor que se obtuvo o que se detectó fue de 30.400 microgramos por kilogramo. Eso fue en el mes de enero. Enero corresponde en nuestro país a época seca. Luego yo hice un mismo muestreo en ese sitio y la concentración que se detectó fue de 11.000 microgramos por kilogramo. ¿Qué sucede con esas concentraciones? Al final, la concentración que se detecte en un sitio hay que contrastarla con la normativa nacional o internacional que tengamos. En ese sentido, Honduras no tiene guías para la calidad de sedimentos. Y para ello yo tomé los valores que se plantean en el Consejo Canadiense de Ministros de Ambiente, donde el valor máximo de referencia son 170 microgramos por kilogramo. Ahora, comparemos esos 170 microgramos kilogramos versus los 30.400 que yo detecté en una de las lagunas de descarga. Si seguimos en cuanto a las concentraciones, en color azul se puede ver por acá 3 sitios. Las concentraciones que siguen en las más altas son sitios donde en un río hay descarga directa de una laguna. Pensemos que esté ese molino operando, ese molino descarga en un lugar, pero la pila que se utiliza o la laguna que se utiliza para la descarga no puede almacenar toda el agua que proviene de ese proceso. Entonces, ¿qué sucede? Como cuando uno deja la pila de una casa abierta, ¿qué va a pasar? El agua se va a rebalsar. Lo mismo pasa aquí. Entonces, en el orden de concentraciones más altas, las segundas son en esos sitios donde hay una descarga directa de esas lagunas de descarga. Y por último, las concentraciones más bajas que se detectaron fueron en ríos donde no hay una influencia directa de las lagunas de descarga de Rastra. Ahora, ¿por qué motivo tenemos concentraciones en ríos donde no hay una descarga directa de Rastra? Primero descartemos la parte de la geología. Por la geología de la zona no tenemos minerales de mercurio. Entonces, sí o sí, estas concentraciones tienen que provenir de una actividad antropogénica. En ese sentido, la actividad antropogénica es la mape de oro. Ahora, pero si en este sitio no tenemos ninguna actividad beneficiada, ¿por qué registramos concentraciones? Porque, como les comentaba inicialmente, las actividades de beneficiado empiezan desde la parte alta de la cuenca hasta la parte baja. Entonces, en consecuencia, vamos a tener un arrastre del sedimento y por ende un arrastre del mercurio que vamos a tener hasta los sitios donde yo tomé las muestras. Ahora, en este mapa que observan por aquí, se puede observar, valga la redundancia, cómo están distribuidos los puntos de muestreo. Los sitios donde se detectaron las concentraciones más bajas a nivel de toda la cuenca son los sitios que están por acá. Entonces, estos sitios que es donde ya está terminando la cuenca, donde podemos ver cuál es el punto de drenaje de la cuenca, son sitios que no tienen una influencia directa de las actividades. Pero si recordamos cómo está distribuida la topografía de la zona, la parte alta de la cuenca es todo esto que tenemos por acá, donde tengo el puntero. Entonces, en consecuencia de eso, vamos a tener un arrastre por escorrentía superficial que va a llevar el mercurio hasta los sitios donde yo esté. Ahora con agua sucede algo muy interesante.
Si ustedes, por ejemplo, revisan noticias del año 2014, año 2015 del Corpus, van a ver que en los periódicos decía alarmante caso de contaminación. Ese era el titular. Ahora miremos qué resultados obtuve yo en agua. Si se fijan en esta categorización que yo tengo aquí, categorización tipo semáforo, donde el valor de referencia es de 1 microgramo por litro, cualquier concentración que pase 1 es contaminación. Concentraciones que están abajo de eso son concentraciones que hay que estudiarlas y hay que tenerlas en cuenta para que no puedan migrar a ser un caso de contaminación. Entonces, por ejemplo, de todos estos sitios que yo muestré durante época lluviosa, que son 14 sitios, de ellos únicamente 2 tienen ese color rojo. ¿Por qué motivo tienen color rojo? Porque las concentraciones excedieron el máximo admisible de 1 microgramo por litro. Eso es el valor que podemos encontrar en la norma técnica para calidad del agua potable de Honduras. Entonces, ¿qué significa que yo haya encontrado en esas 2 fuentes concentraciones que apenas están pasando y en el resto de fuentes concentraciones que son menores a el valor mínimo que yo utilicé para esta categorización? Eso quiere decir que el mercurio no es soluble en agua. Ese mercurio metálico que está en los termómetros, mercurio que ustedes miraban que se utilizaba para las amalgamas dentales, uno lo puede poner con el agua, puede empezar a mezclar el bote, lo puede licuar y al final no se va a mezclar porque el mercurio no es miscible en el agua. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que todos esos casos que fueron reportados en diarios locales y también diarios internacionales de otros sitios, hay que darle cierta lógica a cuando uno lee la noticia, porque si el mercurio es insoluble en agua, ¿qué sucede con ese mercurio? ¿Será que se mueve? ¿Desaparece? Bien, entonces ahí empieza el estudio. En ciencia siempre hablamos de un principio fundamental. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces tenemos que ver ese mercurio que no se pudo mezclar con el agua a dónde pasa. Y bien, en la parte anterior que les estaba mostrando, hay concentraciones altísimas de mercurio en sedimento, ya sea sedimento de lagunas de descarga de rastras o sedimentos de ríos. Entonces, ese mercurio se está depositando ahí y a eso es a lo que tenemos que brindarle la mayor importancia cuando desarrollemos un estudio. Aquí también se pueden ver cuáles fueron los sitios que se muestran de agua, que empiezan desde la parte alta o la parte media de la cuenca hasta la parte baja. Y en el cuadrito que les había mostrado anteriormente, se puede ver que hay concentraciones que van 9 por 10 a la menos 3, 8.2 por 10 a la menos 3, 3.9 por 10 a la menos 3, entre otras. ¿Qué indica eso? Son concentraciones súper pequeñas. Y esas concentraciones pequeñas, ¿dónde fueron encontradas en su mayoría? En agua subterránea. Ahora, hay que pensar en el caso de agua subterránea, cómo llegó ese mercurio específicamente al agua que yo muestré. Pasando al siguiente apartado de discusión de resultados de mercurio total en sedimentos, se puede observar por ahí que las concentraciones más altas están en lagunas de descarga de rastros, seguido de concentraciones en sedimentos de río que experimentan una descarga directa de esas lagunas de descarga de rastra, y al final las concentraciones más bajas fueron detectadas en sedimentos de río que no tenían una influencia directa de las lagunas de descarga de rastros. También con estas concentraciones se puede visualizar las malas prácticas ambientales de la MAPE de Oro, específicamente porque ellos realizan la amalgamación de todo el mineral en bruto. Cuando hablamos de amalgamación de mineral en bruto, nos estamos refiriendo a que tenemos, por ejemplo, 1 tonelada de material que ha sido extraído de la mina, y a esa tonelada la vamos a ir moliendo y la vamos a adicionar mercurio. Eso se llama amalgamación de mineral en bruto. ¿Qué otra opción tenemos si no quisiéramos hacer eso? Bien, hay técnicas, por ejemplo, por gravedad, por gravimetría, donde se puede liberar el oro que se encuentra asociado a esa brosa que se ha extraído de la mina. Y a eso sí le podemos aplicar mercurio, porque es una práctica que sí permite el convenio de Minamata de mercurio. Pero esta práctica de estar amalgamando
todo el material que es extraído de la mina es la que está generando esa contaminación que ustedes acaban de observar. Ahora, para poder conocer realmente si esas rastras generan contaminación o no, aquí tenemos una prueba. Los sedimentos de río que no tienen una descarga directa de lagunas de descarga de rastras detectaron concentraciones 190 veces más bajas respecto al sitio con la mayor concentración, que era ubicado en la parte alta de la cuenca. Y al final, la presencia de mercurio que está en estado sólido, sin amalgamar en los ríos, demuestra el bajo porcentaje de amalgamación entre oro y mercurio, el cual ronda entre un 30 a un 50%. Aquí, a modo de un esquema, se puede observar uno de los sitios donde hay una influencia directa de descarga de las rastras. En color rojo se puede ver el cuadro, que ese cuadro corresponde a una pila similar a la que tenemos en casa. Cuando esa pila ya se rebalsa, ¿qué sucede? Empieza a seguir su curso y va a dar hasta el río. Y del río tenemos el agua que viene de la parte alta de la cuenca. Entonces, por aquí empieza el transporte de mercurio a lo largo de toda la cuenca. Aquí tenemos evidencia de otro sitio donde hay malas prácticas ambientales que están generando la contaminación. Ok, miremos la figura de la izquierda, donde es el puntero. Primero ahí hay una descarga de rastra al aire libre. Esa propiedad específicamente no tiene conexión ni con agua subterránea ni con agua superficial. Entonces descargan en el patio de la casa. Al final esa agua empieza a seguir el curso, como cuando uno agarra un balde y riega o tira el agua tiene que seguir un curso. Aunque sea un terreno plano, vamos a ver que se dispersa. Entonces aquí hay cierta pendiente. Entonces con esa pendiente, ¿qué pasa? El agua continúa hasta que viene a dar a un drenaje. Ese drenaje subterráneo tiene una conexión con un río. Y con esa conexión del río se empieza el transporte del mercurio. Ahora miremos los resultados de mercurio total en agua. Contrario a como se cree, en agua vamos a encontrar concentraciones que son muy, pero muy bajas. ¿Y esto qué se debe? A la baja solubilidad que vamos a tener del mercurio. Segundo, el sitio que tuvo la concentración más alta de mercurio total en agua, que fue de 2.6 microgramos por litro, se categoriza como un riesgo ambiental alto. Y ese sitio, que está ubicado en la aldea de San Juan abajo, no tiene una descarga directa de lagunas de rastra. ¿Qué significa eso? Que esa concentración que se detectó en ese sitio es una concentración que proviene por arrastre de escorrentía superficial. Pensemos que el río va bajando, tenemos mercurio en ese río, y de la misma forma que el mercurio está moviendo, que el agua, perdón, está moviendo las rocas que tenemos en el río, ese mercurio está siendo movilizado. También, a modo de hacer una comparación, el Instituto Hondureño de Geología y Minas, a través de un estudio que hizo en una minera industrial en la zona que se llama Clavo Rico, analizaron dos sitios que están ubicados muy próximos a sitios que fueron tomados en este estudio. Al final, al poder comparar las concentraciones que yo obtuve versus las concentraciones que se obtuvieron en ese estudio, todas representan un riesgo ambiental bajo. O sea, no son sitios categorizados como contaminados por mercurio. También hay una investigación que para mí es una línea base en la zona, que fue una investigación que se desarrolló por parte de Sergio Urioste en el año 2014 en el Zamorano, donde había un sitio muy cercano al sitio que yo tomé de muestra. O sea, estamos hablando de 32.24 metros aguas abajo. Ese sitio obtuvo una concentración, o se detectó una concentración de 9.10 microgramos litro. Ahora, si se recuerdan, el valor de referencia que les había mencionado era de 1 microgramo por litro. ¿Por qué motivo en ese estudio se pudo detectar una concentración que está sobrepasando aproximadamente 8 veces el valor de referencia? Los siguientes son supuestos que yo deduje que pueden haber generado que en el año 2014
se generara esa concentración versus lo que yo detecté en el agua en el año 2022. Primero, en el año 2014 había un mayor volumen extractivo en la mina. Si hay un mayor volumen de extracción de material, van a haber más molinos que van a estar operando, y como hay más molinos que están operando, vamos a tener un mayor uso de mercurio. Y segundo, antes que hubieran empresas que operaban de forma ilegal en la zona, el material que se había beneficiado en esos molinos era depositado en promontorios o eran depositados en ríos sin ningún control. Después, cuando los mineros ya supieron que la técnica de la rastra no era una técnica eficiente, ¿a qué me refiero con que no es eficiente? Que esa técnica solamente puede recuperar entre un 30 a 40% de todo el oro. ¿Qué sucede con el otro 60 o 70% de oro? Era oro que se iba en las descargas de agua que ellos hacían. Entonces, al darse cuenta que realmente había oro en ese material o en ese relave minero que ellos generaban, que ellos le llaman colas, empezaron a almacenarlo. Entonces, como antes no se almacenaba el material, esto pudo generar que en el año 2014 hubiera una concentración mucho más alta. Y bien, como estamos hablando de agua, aquí viene la pregunta: ¿cómo llega el mercurio al agua subterránea? Bien, primero en agua superficial es por procesos de arrastre. Ahí se puede observar, por ejemplo, esa alfombra, y es una alfombra que se utiliza artesanalmente para poder capturar el mercurio de las descargas. Bien, en la segunda imagen que tenemos aquí en el centro, tenemos un pozo perforado que está muy próximo a una laguna de descarga. Entonces, ¿qué sucede si tenemos... Pensemos cuando vamos a la playa. Cuando vamos a la playa y queremos hacer un castillo, queremos hacer una especie de pila pequeña, empezamos a sacar todo el material. Entonces, si uno echa agua, ¿qué va a suceder con el agua? El agua se empieza a infiltrar, dependiendo de las propiedades hidrogeológicas del medio. Eso va a variar de lugar a lugar. Pero como el agua se empieza a infiltrar, el mercurio que está contenido en esa agua, que recordemos, es mercurio que puede haberse amalgamado con oro o no, ese mercurio puede pasar a ser parte de las aguas subterráneas. Por eso es que se detectaron concentraciones de mercurio en agua subterránea, y se descarta la posible hipótesis que haya sido por la presencia de minerales de mercurio en la geología de la zona, porque por la geología de la zona se puede encontrar mercurio en su geología únicamente en trazas. Entonces, esto me indica que específicamente la contaminación aquí se está generando por la minería artesanal y en pequeña escala de oro. Ahora, pasando al apartado de las conclusiones. Primero, se evidencia que existen aportes de mercurio en agua superficial que son provenientes del proceso de beneficiado. Sin embargo, en agua solamente 2 sitios fueron categorizados como sitios contaminados o sitios que han pasado el valor de referencia de 1 microgramo por litro. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a la operación de más de 40 rastras en la parte alta de la cuenca. Al final, también en sedimentos se detectaron concentraciones, pero en sedimentos se sigue la siguiente lógica: concentraciones más altas en lagunas de descarga de rastro, concentraciones intermedias en sedimentos de río que tienen una descarga directa de lagunas de descarga de rastra, y las concentraciones más bajas en sedimentos de río que no experimentan una descarga directa, pero que esas concentraciones que se detectaron corresponden a procesos de transporte por escorrentía superficial y, por supuesto, por escorrentía subterránea. Y la última conclusión: si consideramos la presencia de mercurio en el caso de agua que está presente en concentraciones que superan el valor de referencia, también concentraciones en sedimentos de río que están superando el máximo admisible y que también pueden llegar a superarlo, y la capacidad del mercurio para bioacumularse en los seres vivos y biomagnificarse, esta agua no es apta para consumo humano ni animal
ni tampoco para la preservación de los ecosistemas. En ese sentido, es necesario que se pueda realizar una remediación del mercurio en lagunas de descarga de rastras como un primer sitio, porque es el sitio donde se detectaron las concentraciones más altas, y que se pueda evitar la amalgamación del mineral en bruto. Además, también hubieron otros metales traza en concentraciones que eran consideradas contaminantes en la zona, como por ejemplo el hierro, el manganeso y entre otros como los nitratos o incluso contaminación por microbiología. Entonces, con el fin de que esa agua se pueda utilizar para consumo y uso humano y animal y pueda estar presentes en niveles óptimos, para el ecosistema es necesario un proceso de saneamiento y que se pueda optimizar tanto el sector minero como el sector agrícola y ganadero de la zona. Ahora en el apartado de las recomendaciones. Primero, es imperativa la formalización de la actividad minera. Esa actividad minera tiene que formalizarse, pero no es una actividad que se pueda parar porque de esa actividad depende la seguridad alimentaria y nutricional de la mayor parte de pobladores del municipio. En ese sentido, esa formalización a ellos les puede permitir acceder a créditos bancarios que contribuyan a la migración a técnicas de beneficiados libres de mercurio. Segundo, para que exista una migración a técnicas que no utilicen mercurio, se presenta el reto de cambiar un paradigma que ha estado presente en el municipio desde la llegada de los españoles. Entonces, en ese sentido, primero hay que hacer campañas de concientización acerca de los efectos nocivos que tiene el mercurio, ya sea para la salud y también a nivel ecosistémico. También es necesario para que los mineros puedan tener conciencia de que la técnica que ellos están utilizando no es la más eficiente o no es la que les genera las mayores ganancias. Tienen que haber ensayos demostrativos donde puedan observar qué rendimientos son los que tienen con una rastra versus otras técnicas, por ejemplo, técnicas gravimétricas, que son técnicas que les ofrecen mejores rendimientos y con tecnologías que no son contaminantes o tienen impactos ambientales muy bajos. También es necesario que los mineros utilicen retortas, que son dispositivos que se usan para poder captar el mercurio una vez que se quema la amalgama, para que así que ellos puedan evitar aspirar los vapores que se generan durante la quema expuesta. ¿Por qué motivo es necesario que ellos utilicen retortas desde ahora? La actividad minera no se puede parar. Es una actividad de la cual dependen sus ingresos y también su alimentación. Entonces, hasta que no se pueda migrar a técnicas que no utilicen mercurio, tenemos que optimizar toda la actividad o todo el esquema que ellos están llevando a cabo actualmente con el mercurio. También las lagunas de descarga que ustedes vieron que parecen pilas o piletas muy pequeñas y que también de tamaño grandes, tienen que ser construidas con diseños ingenieriles, tienen que contar también con geomembranas textiles que son similares a las que se utilizan para las pilas de las tilapias, para que eso permita que no se infiltre el agua que está contaminada con mercurio una vez que se lleva a cabo el proceso de emolienda. También, debido a que se realiza el beneficiado de colas que fueron tratadas con mercurio por empresas que están legalmente constituidas en la zona o incluso empresas que están ilegales, es necesario que esas empresas previamente que quieran recuperar el mercurio que está contenido en esa cola, en el relave minero, realicen una remediación y quiten el mercurio que está ahí. De esa forma se está dando un cumplimiento al convenio de Minamata de mercurio y tiene que haber una ganancia para los mineros porque al fin y al cabo ellos son quienes han extraído el material de la mina, lo han acarreado y lo han beneficiado. Y eso tiene que ser contemplado en ese esquema financiero que va a ocurrir una vez que ellos vendan o comercialicen el relave minero. También la Alcaldía Municipal del Corpus, a través de la UMA o Unidad Municipal Ambiental, tiene que apuntar a proyectos de cooperación, ya sea nacional o internacional, que permita implementar en la zona sistemas de saneamiento y también técnicas o tecnologías para beneficiados libres de mercurio con el objetivo que se puedan evitar estos casos de contaminación, utilizando como valores de línea base lo que se generó en este estudio.
Y hay otros apartados en la tesis, como les comentaba, por ejemplo, de metales traza, hay nutrientes, esta microbiología también, como fue un estudio integral de la microcuenca, que si ustedes buscan en la página de ResearchGate con el nombre de la tesis, calidad del agua y contaminación por mercurio de la microcuenca Río Calderas, van a encontrar un documento en formato PDF, que ese documento es de acceso libre, lo pueden descargar cuantas veces quieran, lo pueden compartir, y ahí pueden observar todos los resultados del estudio, y también están los informes de laboratorio que dan un soporte al estudio que se llevó a cabo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación del máster Rodrigo. Ahora pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. No sé si alguien del público aquí presente tiene alguna pregunta para máster Rodrigo. Vamos a pedir ayuda de acá. Buenos días, agradecer a Rodrigo, felicitarle por la presentación que ha tenido esta mañana y compartir con el público que tenemos esta mañana que Rodrigo fue estudiante del Departamento de Ciencias Naturales y nos sentimos muy orgullosos de lo que él está haciendo, del trabajo que él está haciendo. Bien, Rodrigo me llamó la atención y creo que sí mencionó una parte, pero quería saber, así, rapidito, cómo las personas de la MAPE reaccionaron, ¿verdad?, al recibir este informe, si lo compartieron con ellos, este informe de todos los resultados, algunos resultados también se quedan ahí escondidos porque es un tema ahí muy susceptible, la verdad. Esta es una de las inquietudes que tengo. Y la otra que, dentro de todos los hallazgos de la investigación que encontraron ustedes en cuanto a esos elementos bióticos que hay en esta zona de los aledaños a los ríos, donde usted mencionó. Y por último, con todos estos resultados evidenciados después de la investigación, ¿qué procede como un segundo paso para poder remediar o mejorar la situación de esta zona en cuanto a la población afectada? Porque aunque no se menciona, pero sabemos que hay una población afectada, ¿verdad? Indirectamente. Entonces, así, gracias. Vamos a ver si recuerdo las tres preguntas. Okay. La primera pregunta era respecto a la divulgación de la información y cómo la tomaron. Ok, los resultados desde que se realizaron los muestreos, se mandó a analizar. El caso de mercurio, olvidé comentarlo, pero en Honduras tenemos capacidades analíticas muy escasas para analizar mercurio. Esas muestras se analizaron fuera del país. Hay cierta resistencia por parte de los mineros a creer que el mercurio genera afectación en el cuerpo de ellos. Entonces, ellos saben que la actividad está contaminando, saben que existe contaminación en cuerpos de agua superficial, cuerpos de agua subterránea, pero esto va más allá de un paradigma al punto que es necesario generar concientización o conciencia en ellos para que ellos realmente crean que el mercurio está afectando, y hay afectaciones que son muy notorias en el cuerpo humano por el uso de mercurio. Ahora, con investigación como tal, no hubo en ningún momento ningún tipo de resistencia por los mineros a que tomara muestras de agua o a que tomara muestras de suelo. De hecho, conté con bastante apoyo por parte de la alcaldía para poder hacer los muestreos, la alcaldía municipal con la oficina municipal de la mujer y con catastro me acompañaron a hacer censos de fuentes de agua superficial, subterránea, censos de las lagunas. Estuve trabajando estrechamente con la empresa de mineros artesanales en pequeña escala que estaba anteriormente, que se llamaba 2 de Julio. Así que por esa parte no hubo resistencia por parte de los mineros y tuve total cooperación. Okay. Ok, bien, elementos bióticos. Mi tesis no abordó nada de la parte de elementos bióticos. Sin embargo, si ustedes buscan en Google Académico, van a encontrar que hay trabajos en la zona que se llevaron a cabo por el Zamorano donde sí toman elementos bióticos. Y es importante también
Usted hace la pregunta de elementos bióticos específicamente por el metilmercurio. En el año 1950 aproximadamente había una empresa que estaba en Japón que se llamaba Chiso. Esa empresa generó vertidos no controlados en la bahía de Minamata. En consecuencia de eso, se originó la enfermedad de Minamata, que es una enfermedad que genera afecciones en el sistema nervioso central, puede dar parálisis en el cuerpo, entre un montón de efectos adversos. En consecuencia de ese derrame, se crea el convenio de Minamata de Mercurio, que es un convenio vinculante para Honduras. Y específicamente cuando entre en contacto el mercurio con seres vivos o entre en contacto el mercurio con el agua, se produce una especiación que se llama metilmercurio o monometilmercurio, que es un mercurio orgánico, que ese es el que más nos va a afectar a través de la dieta. Entonces hay que tomar en cuenta ahí en todos estos sitios si los pobladores están utilizando la fauna acuática de la zona o incluso la flora también para la alimentación. Y la tercera pregunta era... Esa era solo la que procede. O sea, ¿qué procede después de esto? Ya tienen los resultados, ahora que procede allí. Ya. Ok, ahora lo que procede es hacer un proceso de remediación en los sitios que tienen las mayores concentraciones, que son las lagunas de descarga, pero esto no es tan fácil como decirlo porque no es un pasivo ambiental. Un pasivo ambiental consiste en cuando hay, por ejemplo, un sitio que está contaminado, pensemos que hubo una minera en los años 50 en un lugar, dejó un sitio que estaba contaminado con cianuro y se fueron del país. Ok, ¿qué sucede ahí? Queda como un pasivo ambiental porque el contaminante está ahí, puede estar encapsulado, se puede estar liberando al medio ambiente, pero nadie lo está controlando. Estas colas no son pasivos ambientales porque las colas ellos las almacenan temporalmente para después venderlas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder remediar algo si rápidamente se va a vender? ¿Y cómo vamos a competir en un proceso de remediación si ellos al final, por cada saco que están vendiendo, están recibiendo entre 12 a 20 lempiras? Entonces, lo que procede es poder cortar el problema de raíz. Primero, eliminar la amalgamación de mineral en bruto. Pero para que eso pueda ocurrir y para que ellos dejen de utilizar estos molinos, ellos tienen que ser dotados de técnicas que sea el equivalente a los rendimientos o mejor rendimiento de lo que ellos tienen y que les pueda reemplazar todas las rastras que ellos tienen a nivel municipal. Entonces, es un reto bastante grande. Muchas gracias a la doctora Estela. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Aquí con el público presente, ¿no? Solamente tenemos una pregunta vía Zoom, gracias a Cristian Giovanni Lanza, y la pregunta es, ¿cuáles son las principales alternativas sostenibles para reducir el uso de mercurio en la extracción de oro en la laguna del Corpus, Choluteca? ¿Y qué desafíos enfrenta su implementación en la minería artesanal? Bien, primero está la parte extractiva. En la parte extractiva, en las minas no se utiliza el mercurio para nada. Eso no representa ningún tipo de riesgo. Sí hay otros tipos de riesgos asociados, por ejemplo, que ocurran derrumbes, entre otras cosas, pero no se utiliza mercurio. El mercurio se utiliza únicamente para la parte de beneficiado. La alternativa que se tiene es el cambio de técnicas. Hay otras técnicas que no utilizan específicamente el mercurio. Por ejemplo, hay técnicas donde se utiliza el cianuro de sodio, pero es a nivel industrial. No se utiliza a nivel artesanal debido a lo complicado que puede ser tratar ese material que se sacan de la mina con el cianuro o debido a los efectos adversos que este puede tener. Otra técnica que se ha utilizado y en un proyecto que yo estuve elaborando en la zona que funcionó fue utilizar gravimetría. ¿Qué es la gravimetría? Se empieza a moler el material, se muele y en un punto se hace un vertido. Entonces, ese es un molino de forma, pensemos como una salchicha o de forma tubular. Entonces, el material se está moliendo, se está adicionando agua y al final vamos a encontrar el oro en partículas muy pequeñas. Entonces ahí volvemos al mismo problema anteriormente. ¿Qué sucede si tenemos oro en partículas pequeñas? Tenemos que amalgamarlo con algo. En ese sentido se pueden utilizar detergentes o se puede utilizar sales para poder amalgamar ese oro que está ahí y poder quemarlo, que son alternativas que tienen impactos ambientales mínimos a comparación
si se estuviera utilizando el mercurio o a la mala utilización del cianuro. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora procedo, ¿verdad?, a entregarle el diploma en nombre de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y de las Facultades de Ciencias Básicas y Tecnología. Agradecemos a Rodrigo Alejandro Palacios por su excelente participación y hacemos entrega de este título, que dice lo siguiente. Universidad Pedagógica Francisco Morazán otorga el presente diploma de participación a Rodrigo Alejandro Palacios por su colaboración al presentar el trabajo de investigación calidad del agua y contaminación por mercurio en la microcuenca Río Calderas, aporte de la MAPE de Oro en el Corpus Choluteca, en el 5º Congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología FACIT, innovando para la educación en ciencia y tecnología, desarrollado del 9 al 11 de octubre de 2024. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 9 días del mes de octubre del 2024 y lo firma, ¿verdad?, la vicerrectora académica, la doctora Ana Melissa Merlo, y la decana de FACIP, la máster Alba Rosa González. Me entrego. Un aplauso, por favor. Muchas gracias por su atención y con esto hemos llegado al final de esta actividad. Agradecemos a nuestros participantes por la permanencia tanto virtual como presencial. También agradecemos a la doctora Estela Álvarez, secretaria del Departamento de Ciencias Naturales, por acompañarnos y los invitamos a participar en las siguientes actividades del Congreso, que son de manera presencial desde la 1:30 hasta las 3 de la tarde. De manera simultánea tenemos la presentación del trabajo de investigación del máster Ronald Saúl Reyes Ferrera, investigación que lleva por nombre Concepciones epistemológicas y didácticas de la química, un estudio comparativo entre profesores de química y estudiantes pasantes del profesorado de ciencias naturales. Esto se desarrollará en el auditorio universitario. También de manera simultánea, de 1:30 a 3 de la tarde, la conferencia impartida por Marilyn Andino y la abogada Dizan de la O, que lleva por nombre Educación Fiscal en Honduras, de manera presencial en el Paraninfo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y también la presentación de trabajo de investigación desarrollada por el máster Jaime Javier Hernández, que tiene por nombre Liderazgo Directivo y su relación con la motivación laboral como institutos públicos de Atlanta. Y este se desarrollará en el Salón de Usos Múltiples de nuestra universidad. Al mismo tiempo, les invitamos a participar en la exposición La realidad virtual como herramienta TIC en educación. Esta se desarrolla desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el vestíbulo del edificio administrativo. Al mismo tiempo, les invitamos a participar en la feria de las carreras de matemática y turismo y hostelería. También desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y esta se desarrolla en el vestíbulo del edificio número 7. A todos, muchas gracias por su atención. Gracias, gracias. Ya. Venga, Rodrigo, toma su... Ay, Eduardo. Venga, su... Sí, sí, sí.
A mí se encuentra ahí. Sí, dígame. Necesito darle bueno, no sé si usted va a seguir en la siguiente actividad en esta sala. Vamos a ver quién sigue. Sí, sale dele el mando a la que dice Eduardo Morel. No, no Ah, está Eduardo. está en sala de espera. Ahorita lo entro. Aquí está. Ahorita lo permito. Y ahorita lo voy a ingresar a él y a él le da el mando. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, le voy a dar el anfitrión entonces a Eduardo Morel y yo me tengo que retirar. Listo.